Imagina que un día despiertas y te enteras de que el gobierno ha cambiado las reglas del juego sobre tu propiedad. En redes sociales, ves titulares alarmantes. Despídete de tu casa. El gobierno podría expropiar sin compensación, y una ola de incertidumbre se apodera de la ciudad. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de estos titulares? ¿Es cierto que la reciente reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México pone en riesgo la propiedad privada? En este análisis, vamos a desglosar en detalle qué significa realmente esta reforma, por qué no debes preocuparte por la seguridad de tu propiedad y cómo esta medida, lejos de amenazar tus derechos, busca fortalecerlos en el marco de un desarrollo urbano justo y equilibrado. El pasado 2 de septiembre, la Ciudad de México fue testigo de una modificación importante en su legislación local. El gobierno capitalino, liderado por Martí Batres, emitió un decreto de reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, con el objetivo de armonizarlo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma, que ha suscitado reacciones intensas y diversas, tiene como principal propósito garantizar que la propiedad privada, pública y social en la capital esté protegida bajo los mismos principios que rigen en todo el país. Sin embargo, a pesar de las garantías legales que ofrece, la reforma ha sido objeto de malentendidos que han generado una preocupación innecesaria entre los habitantes de la ciudad. Para comprender el verdadero impacto de esta reforma, es crucial desglosar su contexto y sus implicaciones. Antes de esta modificación, el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México incluía entre sus principios fundamentales el respeto a la propiedad privada. Con la reforma, este principio ha sido ajustado para alinearse directamente con el artículo 27 de la Constitución Federal, que regula la propiedad de las tierras y aguas en todo el territorio nacional. Según el artículo 27, la propiedad original de estos recursos pertenece a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Este mismo artículo establece claramente que ninguna propiedad puede ser expropiada sin una causa de utilidad pública y sin que se otorgue una indemnización justa. Entonces, ¿qué cambia realmente con esta reforma? En esencia, lo que ha hecho el gobierno capitalino es reforzar la coherencia entre la Constitución local y la federal, asegurando que las normas que regulan la propiedad en la Ciudad de México estén perfectamente alineadas con las leyes nacionales. Esto no es un paso hacia la confiscación de propiedades, como algunos han temido, sino una medida para garantizar que los derechos de los propietarios estén protegidos de acuerdo con un marco legal claro y establecido. El principal objetivo de esta reforma es garantizar que el desarrollo urbano en la Ciudad de México se realice de manera justa y equilibrada. Martí Batres, al presentar la reforma, subrayó que se trata de establecer un marco que reconozca la supremacía del interés público, pero sin desproteger los derechos de los propietarios privados. Esto significa que, si bien el gobierno tiene el deber de velar por el bien común y puede, en ciertos casos, imponer restricciones o requisitos a la propiedad privada en aras del interés público, estos derechos siguen siendo un pilar fundamental de la legislación. La preocupación por la posibilidad de expropiaciones masivas o arbitrarias es infundada. De hecho, la reforma no introduce nuevas facultades para el gobierno en materia de expropiación. Las reglas sobre cuándo y cómo el gobierno puede expropiar propiedades siguen siendo las mismas que han estado en vigor durante décadas en México, basadas en los principios establecidos en el artículo 27 de la Constitución Federal. Cualquier expropiación debe ser justificada por una causa de utilidad pública y siempre debe ir acompañada de una compensación adecuada para el propietario afectado. Es importante destacar que la armonización de las constituciones locales con la Constitución Federal es una práctica común en el sistema federal mexicano. La Constitución Federal establece los principios generales que deben seguir todas las leyes en el país, y las constituciones locales, como la de la Ciudad de México, deben ajustarse a estos principios. La reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México no hace más que reforzar esta armonización, eliminando cualquier posible contradicción entre la legislación local y la federal. Entonces, ¿por qué ha generado tanto revuelo esta reforma? Parte del problema radica en la interpretación y en la desinformación que ha circulado en redes sociales y medios de comunicación. Algunos han presentado esta reforma como una amenaza directa a la propiedad privada, sugiriendo que el gobierno capitalino podría expropiar propiedades a voluntad. Sin embargo, como hemos visto, esta interpretación no tiene fundamento legal. La reforma no cambia las reglas sobre la propiedad privada, ni introduce nuevas amenazas para los propietarios. Lo que hace es aclarar y fortalecer el marco legal que ya existía. En lugar de preocuparse por una supuesta amenaza a la propiedad privada, los ciudadanos deberían ver esta reforma como un paso hacia un marco legal más claro y robusto, que protege tanto la propiedad privada como la pública y social en la Ciudad de México. Esta reforma asegura que el desarrollo de la ciudad se realice de manera justa y equilibrada,
respetando los derechos de todos los propietarios, pero también reconociendo la importancia del interés público en la planificación urbana. En conclusión, la reciente reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México no debe ser motivo de alarma. Lejos de ser una ofensiva contra la propiedad privada, es una medida para fortalecer la protección de todos los tipos de propiedad en la capital, dentro de un marco legal coherente con la Constitución Federal. Los ciudadanos pueden estar tranquilos. Sus derechos como propietarios están seguros, y esta reforma no introduce nuevas amenazas, sino que reafirma y clarifica los principios que han regido la propiedad en México durante más de un siglo. En tiempos de incertidumbre, es crucial confiar en el sistema legal que ha demostrado su capacidad para proteger estos derechos y que seguirá haciéndolo en el futuro.